Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí está. ¿Quién es el hermano, la hermana y la madre de Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. Aquí tenemos que ubicarnos también en el contexto histórico para poder entender bien, porque algunas veces pero esto es porque uno no estudia en serio la Biblia. La gente dice: ella veo Jesús la iban le educaite, ella veo Jesús la doy como ahí la sirve, ella veo Jesús la pega que amo, ¿verdad? Cualquier cosa dice, cualquier disparate, porque no entendéis cuál es el contexto histórico. El contexto histórico es lo siguiente: de poner que no peas a niña endereza de idea. Existen en realidad, al inicio del cristianismo, la problemática de que existen comunidades cristianas y comunidades del judaísmo, porque es el judaísmo. El cristianismo proviene del judaísmo, queridos hermanos, Entonces eso tenemos que saber muy bien. El cristianismo no es como también hay cada gente que dice disparate, que Jesús es un extraterrestre. Hasta eso que yo escuché, que Jesús es un extraterrestre que viene no sé de qué porque tenía poder especial. No entendí la... Oye, pero cualquier disparataco te dicen. En fin. Y uno tiene que masticar y tiene que respetar porque es esto y aquello. Pero no sé. Si yo digo cualquier cosa ahí con un médico que me habla del corazón y yo digo cualquier cosa, ¿verdad? No sé, sí, está bien, me va a respetar seguramente, pero me va a respetar por ignorante que soy, de lo ignorante que soy. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí hay dos comunidades. Está la comunidad judía y la comunidad cristiana. Por una parte, la comunidad judía con la comunidad cristiana existen tensiones, porque el cristianismo decía: ya se ha realizado el plan de salvación, lo que Dios había prometido desde antiguo a nuestros padres, en la persona de Jesús, con su resurrección. Esa era la gran novedad entonces. Ellos decían los cristianos, nosotros decimos los cristianos, la gran novedad es la resurrección. Bueno, muy bien, hasta ahí todo bien. El judaísmo se queda así, ¿verdad? Y dicen: no, que esto, que Jesús, que hay pondalle, resucitó, no existió, y pues ya no hay caso. Entonces ya hay una separación, hay una tensión. Y cuando dice aquí: tu madre viene para conversar contigo, la madre está representando al judaísmo. Jesús está representando al cristianismo. Quieren conversar. También vienen tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Y todo lo que formaban la comunidad judía. Ellos quieren conversar con el cristianismo. Vamos a conversar un poco. Entonces, Jesús se hace la pregunta, ¿verdad? O sea, el cristianismo es el que se está haciendo la pregunta. ¿Quién es verdaderamente? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es el verdadero judaísmo? ¿Quiénes son mis hermanos? Es decir, ¿quiénes son esos judíos verdaderamente que siguen el judaísmo y que entienden cómo se va desarrollando el mismo judaísmo? Porque el cristianismo proviene del judaísmo y el cristianismo dice: aquí se ha realizado, este es el desarrollo lógico y normal de las promesas de la salvación de Dios. Es decir, en lo que ha sucedido en la persona de Jesús. ¿Y en qué consiste? Por lo tanto, esta voluntad del Señor. ¿En qué consiste? Y en adherirse, en creer que las promesas de Dios ya se han cumplido en la persona de Jesucristo. Entonces, por eso, este contexto histórico es muy importante que entendamos,
Porque entonces aquí, como hay muchos también que se pelean y dicen y hablan de la persona de María, ¿verdad? De María. Porque dice, pues tu madre viene aquí. No se refiere aquí, o sea, la discusión no viene sobre María. Sí, y porque aquí, y tus hermanos, ¿verdad? Tus hermanos. Entonces, viste que María tiene muchos hijos, viste que María no es... Cualquier cosa, dicen, eso es porque no entendéis de dónde viene, cuál es el contexto histórico, cuál es la problemática que hay por detrás. La problemática que nosotros tenemos entonces aquí es este diálogo de el plan de salvación. Esa es la verdadera problemática. Porque el judaísmo dice, ¿se cumple o no se cumple en la persona de Jesucristo el plan de salvación de Dios? Esperado desde antiguo, aquello que había prometido ya a Abraham. Y continúa toda la historia de salvación, ¿verdad? Deja tu tierra, tu patria, y vete a la tierra que yo te mostraré. Te daré la descendencia, y de la descendencia saldrán reyes, etc. Y eso es lo que el cristianismo después toma, entiende y sabe. Aquí está. Esta es la nueva patria que nos está presentando el Señor. Esta es la descendencia, la nueva, la iglesia. Y sobre todo aquí entonces están. De ella saldrán reyes, capítulo 17, versículo 6, ¿verdad? Del Génesis. De todas estas tres promesas esenciales y fundamentales de Dios que se han cumplido en la persona de Jesucristo. Apéagen a la discusión. Así es que, queridos hermanos, también nosotros tenemos que entender muy bien este aspecto. Tenemos que saber leer, tenemos que entenderlo. Porque si no entendemos este contexto histórico, ciertamente que después nosotros también vamos a caer en los mismos errores. La ña entendernos a la yeyarra, no pesa literalmente ña entiende todo el contexto histórico. Podemos decir cualquier barrabasada, ¿verdad? Así que vamos a pedir al Señor que esto que nos dice, cumplir la voluntad de Dios, significa escuchar, saber, entender cuál es el plan de salvación en nuestra historia y en nuestra vida. Y así nosotros la podamos llevar también en práctica. Cumplir la voluntad de Dios. Que así sea. Que así sea.